Muy bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. Cero. ¿Cero qué? ¿Sacaste cero? No. En la calle está todo hecho. La cosa es que no, qué cansado. Ya no quiero estar en el colegio. Ya está. Es lo único que no quiero. Está bien. ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. Bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy, ¿verdad? Porque necesitamos que nos dé tiempo en ambos periodos para realizar los ejercicios que tenemos planteados para el día de hoy. Entonces, para que no haya después, no nos quede nada por allí pendiente o sin resolver. Muy bien. A ver, ¿alguien recuerda de qué estábamos trabajando la clase pasada? ¿Sobre qué era el tema? Métodos para igualar ecuaciones. Métodos para igualar ecuaciones, dice Camacho. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene noción de lo que estábamos, aparte de Camacho, que dijo que eran métodos para igualar ecuaciones? Método de balanceo. Métodos de balanceo, dice Mogro. ¿Alguien más? Métodos de balanceo. Métodos de balanceo, ¿alguien más? Los métodos para... Método por tanteo. Método por tanteo, dice Estrella. ¿Alguien más? Creo que Vinuesa iba a decir algo. ¿No? El método algebraico. Método algebraico. Mateo escribe leyes ponderales en el chat. ¿Alguno más? ¿Más nadie? Bueno. Efectivamente, nosotros estábamos viendo, ¿verdad? El tema de cómo hacer en una... Primero, bueno, saber cómo se representa un fenómeno químico, que es a través de una ecuación, ¿verdad? En la ecuación se escriben o se utilizan los símbolos de los elementos que intervienen en ese fenómeno junto con otros simbología matemática, por ejemplo, como el signo más para decir que se combinan, no sé, la flecha para decirnos lo que resulta del proceso. Y obviamente esta representación en letras, símbolos y números nos da la idea de lo que está ocurriendo a nivel químico, ¿verdad? Molecular y microscópico, de lo que está ocurriendo en el proceso, ¿no? En lo que estamos queriendo desarrollar, que es la reacción química. Y bueno, obviamente, uno de los fenómenos que sabemos que suceden allí, ¿verdad? Es que la masa se conserva, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solamente se va a transformar la materia, ¿verdad? Entonces, obviamente, bajo esta premisa existen lo que se conocen como leyes ponderales, que fue la que mencionó Matthew en el chat. Y las leyes ponderales nos dicen que, bueno, que
estos elementos se van a combinar en proporciones específicas, que ese número de proporciones o esa proporción está representada por números enteros simples, que además de eso se va a conservar la masa que tengo al inicio de los elementos iniciales va a ser igual a la masa de los productos, ¿verdad? O de los elementos finales. Eso es lo que ocurre en una reacción química. Para ello, ¿verdad? Tenemos que conocer esto como introducción a los métodos de balanceo. Cuando hablamos de balanceo, estamos hablando de, bueno, de igualar, ¿verdad? O de descubrir cuál es esa proporción entre los reactivos y los productos, ¿no? Entre lo que está antes de la reacción y lo que ocurre después, como resultado de ese proceso de transformación química, ¿no? Entonces, existen varios caminos o varios métodos, cada uno con cierto nivel de dificultad y cada uno con ciertas facilidades dependiendo de cómo trabaje también el cerebro de cada uno y de las destrezas que se vayan desarrollando. Vimos dos métodos la clase pasada, que es el método por inspección o método del tanteo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, la persona va suponiendo valores y va moviéndose, ¿verdad? Puede ser en su cabeza o puede ser anotando, ¿verdad? Los cálculos sabiendo que lo que está al principio de la reacción es lo que está igual al final transformado, ¿no? Y el método algebraico, que puede partir de ese método del tanteo, nos dice que, bueno, nosotros vamos a suponer los coeficientes como letras del abecedario de forma ordenada, en mayúsculas, y vamos a hacer la relación de balanceo de estos coeficientes con los elementos y vamos a hallar como ciertas ecuaciones. Y luego al final nosotros vamos a suponer el valor de alguna de ellas, un número entero que puede ser 1, que puede ser 2, el que queramos, y resolvemos las ecuaciones y debe cumplirse el balanceo, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estábamos desarrollando, ¿no? Es decir, que en términos generales, el balanceo, pues, es para descubrir los valores de los coeficientes. Si nosotros pensamos cuáles son los coeficientes, ¿verdad? Entonces ya vamos a mostrarles por aquí a qué nos estamos refiriendo para recordarlo, porque quizás algunos todavía no lo tenemos totalmente claro, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer esto que está aquí. Vamos a mostrarles. Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Y sabemos que esto que está aquí es el símbolo del elemento. Bueno, esto es una suposición, ¿verdad? Es el símbolo del hierro. Va a haber un número como este, que va a estar aquí en subíndice. Va a decirnos cuánto hay de esto. Ya vamos a acomodar esto mejor para que se entienda, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir el óxido de hierro 3 o el óxido férrico. Muy bien, aquí está. Para entenderlo un poco mejor la explicación, ¿verdad? Entonces tenemos el óxido de hierro. Y vemos que está formado por el hierro y está formado por el oxígeno, están los símbolos, tienen estos subíndices, que esos subíndices solo afectan a quien lo tiene. En este caso nos está diciendo que hay, en esta molécula de óxido hay 3 átomos de oxígeno y en el caso del hierro hay 2 átomos de hierro. Luego tienen este número grande, este 3 que está aquí, ¿verdad? Que está grande, que es el coeficiente, ¿verdad? En ese caso, el coeficiente afecta toda la molécula, ¿verdad? Nos está diciendo que hay 3 moléculas de esto. 3 moléculas de óxido de hierro. Eso es lo que nos está diciendo el 3, ¿verdad? En una reacción química, nosotros vamos a determinar es este numerito, el coeficiente, el número grande. Estos números que están aquí ya están determinados por la fórmula molecular del compuesto particular con el que estemos trabajando en la reacción química. Y el coeficiente, este número 3 que está aquí, este número 3,
va a ir siempre delante de toda la molécula. No puede ir aquí en el medio, ¿verdad? Aquí en el medio no puede estar un número 3. Si estamos colocando un número 3 aquí en el medio, significa que esto no está unido. Entonces, eso es importante, que este coeficiente esté aquí. Y estos subíndices, repito, afectan solo el átomo que está aquí, y este 3 que está aquí afecta toda la molécula completamente. Para saber exactamente cuántos átomos de hierro hay aquí y cuántos átomos de oxígeno hay aquí, tenemos que multiplicar el coeficiente con el subíndice, ¿verdad? 3 por 2 son 6, hay 6 átomos de hierro, y 3 por 3 son 9, hay 9 átomos de oxígeno. En eso estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Estamos claros allí? Perfecto. Ok. Si tienen alguna pregunta, por supuesto me la hacen, porque vamos a entrar al tercer método de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna dificultad con los dos métodos anteriores, el método del tanteo y el método algebraico? Luego al final vamos a hablar de las personas responsables, de las que entregan tareas a tiempo. Solo han entregado 22 y ya debería estar esa lista. Entonces, eso lo hablamos en la próxima parte, pero sí que necesito saber si tienen algún tipo de dificultad o les surgió alguna duda cuando estuvieron aplicando estos dos métodos, que son, vamos a decir, entre comillas, como los más sencillos quizás, ¿no? Tienen mucho que ver con la parte intuitiva, y el segundo tiene que ver mucho con nuestra relación con las matemáticas. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? ¿Con respecto a estos dos métodos anteriores? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un tercer método, ¿verdad? Un tercer método. Sin embargo, bueno, vamos a refrescar lo que estaba recordando con ustedes con esto que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos una reacción química. Esta es la reacción de producción del amoníaco. Si observan, los coeficientes son ceros, ¿verdad? Tal como se los muestro allí. Y no aparece nada porque están multiplicados por 0. Tenemos que, ¿verdad? Si observan, los subíndices no tienen tan fijos. Lo que varían son los coeficientes. Eso es lo que nosotros vamos a determinar en el balanceo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una balanza. Sabemos que los dos elementos que tenemos son nitrógeno e hidrógeno. Son los únicos que están aquí. Si observan arriba la balanza, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tiene un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha. Significa lo que está a la izquierda son los reactivos, lo que está antes, y el 0 de la derecha es lo que está después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros hacemos en el método del tanteo y lo que vamos a hacer en el método que vamos a ver hoy? Buscar estos coeficientes. En este caso, bueno, este programa está diseñado para hacerlo por el método del tanteo. Nosotros vamos a tantear. Supongamos que yo coloco 1 aquí, ¿verdad? Si observan, 1 por 2. Estamos observando, ¿no? ¿Cuántas esferas azules aparecen? 2, porque se está multiplicando este coeficiente con este subíndice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que hay 2 de nitrógeno. ¿Cuántos de nitrógeno debe haber aquí en los productos para que se balancee? 2. 2, ¿verdad? Entonces, pero aquí tenemos 1. ¿Qué coeficiente debo colocar? 2. 2, muy bien. 1 y 2. Si observamos, nitrógeno está balanceado, ¿sí o no? La balanza está balanceada en nitrógeno porque tenemos 2 en los reactivos, y observan que aquí hay 2 esferas azules, pero están en el amoníaco, ¿verdad? Están separadas, pero hay 2 nitrógenos. Ahora vamos con el hidrógeno. En el hidrógeno, aquí en los reactivos tenemos 0. Si observan aquí la balanza, 0. Y en los reactivos, en los productos, 2 por 3 tenemos 6, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuánto tengo que multiplicar este que está en los reactivos para que sea 6? Si aquí tenemos 2. 3. Por 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Si observamos, tenemos hasta la carita feliz allí. Tenemos 6 esferas blancas y aquí tenemos 6 esferas blancas. 3 en este amoníaco y 3 en este amoníaco. Significa que ya esto está balanceado. Entonces, ¿qué es lo que quiero reforzar? Que nosotros lo que vamos a determinar son estos números, los coeficientes, los números grandes.
¿verdad? Los números de subíndices son fijos, esos no van a cambiar. Y si observan, este 2 no está en el medio. Este 2 afecta toda la molécula de amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en todos los métodos. Determinar el valor, ¿verdad? Nosotros estamos determinando este valor, esto. Está aquí, ya bueno. Ok, perfecto. Muy bien, ¿estamos claros allí? Vamos entonces con nuestro segundo método. Hay unas reacciones químicas, ¿verdad? En las cuales hay lo que se conoce transferencia de electrones. Y los elementos cambian su estado de oxidación, no su valencia. Recuerden que la valencia es un número entero que no tiene signo, ¿verdad? Y que va del 1 al 7, ¿verdad? Entonces, esa es la valencia. Y el estado de oxidación, sí puede ser negativo o negativo, y va desde menos 7 hasta más 7, pasando por el 0, ¿verdad? Y eso lo podemos determinar siguiendo unas reglas que vimos en temas anteriores que esperamos hoy recordar, ¿no? Para poder hacer este método. Para el que no recuerda las normas de cómo determinar los estados de oxidación, es importante que las repasen. Voy a nombrar algunas ahorita, ¿no? El estado de oxidación para los elementos que están libres en la naturaleza, que no están combinados con nadie, por ejemplo, un gas, ¿no? Vamos a suponer un gas como el oxígeno. Vamos a empezar aquí a escribir en esta hojita, ¿verdad? Vamos a recordar para determinar las reglas, para determinar los estados de oxidación. Es la única manera de poder entender luego el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, vamos a compartir aquí la segunda cámara. Ok. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver. Lo que tenemos que recordar, el método que nosotros vamos a ver se llama método de método redox, ¿verdad? O de óxido reducción. Es el que vamos a ver nosotros hoy. Pero para ello, previamente, nosotros vamos a recordar cómo calcular, ¿verdad? Cómo calcular o cómo determinar los números o estados de oxidación. Entonces, para ello tenemos tenemos varias reglas, ¿verdad? La primera regla es que los elementos en la reacción, ¿verdad? En la reacción, sin combinar, que estén solos, sin combinar, ¿verdad? Sin combinar con otro. Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo aquí. Nos dicen que en la reacción se produce, por ejemplo, hierro sólido. Él está solo, allí sin combinarse. O tenemos que se produce oxígeno gaseoso, ¿verdad? Entre otros. Cuando vemos así, que está solo el elemento, ¿verdad? El estado de oxidación es 0, ¿verdad? En este caso, el estado de oxidación de estos elementos es 0. Cuando está así, solo sin combinarse, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera regla, ¿verdad? Primera regla. La segunda, ¿verdad? La segunda que pudiésemos recordar es que el estado de oxidación, ¿verdad? El estado de oxidación del oxígeno, cuando él está combinado con otro oxígeno, ¿verdad? Del oxígeno es, por lo general, -2, ¿verdad? -2. En todos los compuestos, ¿verdad? A excepción de los peróxidos, ¿verdad? En los peróxidos, a excepción de los peróxidos, tendríamos que determinar si lo que tenemos es un peróxido, ¿verdad? Que los peróxidos, en el peróxido, el oxígeno es -1. Pero por lo general es este valor, es -2. ¿Verdad? Al menos que en la reacción tengamos un peróxido, en ese caso, en el peróxido, el oxígeno sería -1, pero este es el número que comúnmente tiene el oxígeno, -2.
La tercera que pudiésemos tener, ¿verdad? Es que el estado de oxidación del hidrógeno, por lo general es más 1, ¿verdad? Más 1, ese es el más común, ¿verdad? Tenemos una excepción, a excepción de los hidruros. Cuando veamos que estamos trabajando con un hidruro, ¿verdad? Un hidruro metálico, en los hidruros, él tiene estado de oxidación menos 1. En ese caso, ¿sí? Ok. ¿Qué otra norma tenemos que tener en cuenta del estado de oxidación? Bueno, como estado de oxidación también, la suma, ¿verdad? La suma de los estados de oxidación de una molécula neutra, la suma de los estados de oxidación de una molécula neutra, de los elementos, de una molécula neutra o de un elemento de una molécula neutra es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos agua, ¿verdad? Sabemos que el oxígeno es menos 2 porque esto no es un peróxido y esto es más 1. Si queremos sumar, tenemos que multiplicar este 2 por este más 1. 2 por más 1 me va a dar más 2, ¿verdad? Y más 2 menos 2, signos iguales se restan, es el mismo número, me da 0. Entonces, la suma de los estados de oxidación de los elementos de una molécula neutra es 0. En el caso de que la molécula esté cargada, puede ser un ion poliatómico, entonces la suma no es neutra, la suma va a ser igual a la carga de ese ion, ¿verdad? Eso sería como la quinta. En el caso de la suma, ¿verdad? De un ion poliatómico, es igual a la carga del ion. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el ion sulfato, ¿verdad? El ion sulfato es CO4, 2 menos. Tiene una carga, aquí tiene una carga negativa de 2. Entonces, obviamente los estados de oxidación no van a ser iguales a 0, sino van a ser iguales a esta carga que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando sumemos los estados de oxidación, no va a ser igual a 0 porque esto es un ion. En el caso del agua o de cualquier molécula completa que sea neutra, sí es igual a 0, como en el ejemplo del agua. Y en este caso, en el caso de que sea un ion poliatómico, ¿verdad? La suma va a ser igual a este valor que nos va a dar, que va a estar en la reacción química. Va a ser igual a la carga que está allí. Y por último, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos del grupo 1, ¿verdad? Que son los metales alcalinos, su estado de oxidación es más 1, perdón, aquí, más 1, y en el caso de los elementos del grupo 2, que son los metales alcalino-térreos, como están en el grupo 2, su estado de oxidación por lo general es más 2, ¿verdad? Su estado de oxidación. Esas serían como las normas que tenemos que tener presente para determinar los estados de oxidación en una reacción química, ¿no? Para poder aplicar el método de óxido-reducción. Entonces, repito aquí rápidamente, tenemos los elementos en la reacción sin combinar, su estado de oxidación es 0, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, a excepción de los peróxidos, que es menos 1, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, a excepción de los hidruros, que es menos 1, la suma de los estados de oxidación de los elementos de una molécula neutra es 0, y la suma de los estados de oxidación en un ion va a ser igual a la carga de ese ion,
Y por último, los estados de oxidación del grupo 1 va a ser más 1 y los estados de oxidación del grupo 2 va a ser más 2. ¿Verdad? Eso para tener en cuenta la determinación de los estados de oxidación. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Ninguna? Perfecto. Ok. De todas maneras, esas van a estar aquí en el video. La hice así para que quedara cuando bueno, los que revisan, que son muy pocos, ¿verdad? Ahora, el método que nosotros vamos a ver tiene unos pasos, ¿verdad? Les voy a mostrar los pasos, porque ahorita no nos va a dar tiempo, nos quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio, lo haremos en la próxima parte, pero sí les voy a mostrar los pasos de una vez, ¿no? Los pasos ya los tengo aquí escritos. Esto sí lo adelanté, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Los pasos del balanceo. Primero es plantear la ecuación, que es el primer paso, ese que está allí. Luego tenemos determinar el número de oxidación de cada elemento que está en la reacción química. Segundo, vamos a verificar si hay cambios en los números de oxidación, en qué elementos, ¿verdad? Y debemos determinar cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida, porque la palabra redox, es de reducción y ox es de oxidación, ¿no? En este caso hay transferencia de electrones. Entonces debemos verificar si hay cambios en los números de oxidación y si hay cambios debemos plantear las semirreacciones. En el caso de que no haya cambios en los estados de oxidación, pues no podemos aplicar este método. 4. Luego que planteemos las semirreacciones, vamos a balancear tanto en masa como en electrones cada semirreacción. Luego las vamos a sumar y por último vamos a verificar los coeficientes en la reacción global. En el caso de que falte algún coeficiente, lo completamos, ¿no? Si hay algún elemento que no intervino en el proceso anterior. Esta es la reacción con la que vamos a trabajar en este primer ejercicio, en este método, ¿verdad? Ácido nítrico con este elemento que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el sulfuro de hidrógeno, entonces va a formar monóxido de nitrógeno más azufre sólido más agua, ¿verdad? Eso que está ahí. Entonces, repito, son estos 5 pasos que vamos a seguir para plantear este método. Plantear la ecuación, ya la ecuación está planteada. En el caso de que te den un enunciado y no esté la reacción, pues hay que plantearla. Segundo, determinar los estados de oxidación de cada elemento, en este caso. Luego vemos si hay algún cambio en los estados de oxidación en los elementos que están interviniendo. Si hay, escribimos las semirreacciones para visualizar los estados de oxidación y qué electrones, cuántos se están transfiriendo. Balanceamos en masa y balanceamos en los electrones o las cargas. Y por último, después de sumar esas semirreacciones, vamos a verificar los coeficientes porque vamos a determinar, obviamente, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar los valores que van a ir aquí, 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 aquí y aquí. Tenemos que determinar esos 5 coeficientes que no los conocemos, ¿verdad? Entonces verificamos al final y completamos con los coeficientes que necesitamos para terminar de balancear. Esos serían los pasos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita como nos quedan ya 2 minutos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es cerrar este espacio hasta este momento, ¿verdad? Sí pedirles como consejo, ¿verdad? Como vamos a hacer este ejercicio, dependiendo del tiempo, veremos si nos da tiempo de hacer un segundo. Entonces, como no tenemos la distribución del tiempo, esperemos que podamos hacer 2, estar bien atentos, ¿verdad? Al procedimiento, porque ustedes van a desarrollar una hoja de trabajo. Entonces, ahí plantea una lista, ahí, no sé, antes que se desmayen, como, no sé, 20 reacciones con las que puedan practicar, pero ustedes solamente van a enviar la resolución de una sola de ellas. Sí, es lo que dice allí la norma, pero igualito yo al final les digo cómo es la orden para los últimos minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces a las 8:05 que comienza la otra parte, entonces les hago la videollamada para empezar el ejercicio que les acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos ahorita a las 8:05, chicos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a activar la cámara, por favor.
Espero por visualizar sus hermosos rostros, a los que faltan. Valseca Reyes. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir en lo que habíamos quedado. Esto que tenemos aquí. Ya bueno. Vamos a colocarlos a ustedes por acá. Ahí se me hace más fácil. Ok. Quedamos entonces en esta reacción, ¿verdad? Entonces voy a empezar a aplicar el método. Cuando necesiten preguntar o si por casualidad se distraen, y que no es lo ideal, pero puede ser que se distraigan y se pierdan en lo que estamos haciendo, pues por favor vamos a prestar atención y bueno, me interrumpen. Mire, profesor, en tal punto no puede volver a explicar sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Primer paso. La gente que no es puntual, ¿verdad? Entonces interrumpe, entonces el profesor tiene que... A ver. Listo. En este caso, este joven llegó ahorita. ¿Dónde está? Ok. A ver, lo primero que vamos a hacer, bueno, como yo la rayé con esos círculos, la voy a volver a escribir. Dice, plantear la ecuación, ¿verdad? La reacción. Entonces, el primer paso es plantear la reacción. Entonces, escribimos nuestra reacción, ¿verdad? Que es el ácido, nada más, sulfuro más monóxido más azufre más agua. Listo. Planteé la ecuación. Ese es el paso número 1, ¿no? De este ejercicio que estamos haciendo. Es el número 1 que vamos a hacer. Ok, entonces tenemos nuestro primer paso. Segundo paso, ¿verdad? Determinar los estados de oxidación o los números de oxidación de cada elemento, siguiendo la regla que les dije anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que yo les había dicho, vamos a ver si utilizo si se observa esto. Ajá. Y lo primero que les había dicho, vamos con el primer elemento. Aquí, la primera molécula, la primera sustancia tiene 3 elementos. Tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad que sí? Que es el ácido nítrico. Vamos con los estados de oxidación. El oxígeno va a ser siempre -2. Esto es un ácido, lo acabo de nombrar, ¿verdad? Ácido, no es un peróxido. Entonces, en el caso de los ácidos, el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Y en el caso del hidrógeno, ¿cuánto les dije que iba a ser siempre el hidrógeno? Si no es un hidruro. +1. +1, perfecto. Ok. Nosotros no sabemos todavía aquí cuál es el del nitrógeno, pero lo vamos a determinar de la siguiente manera. Hay una norma que dice que la suma de todos los estados de oxidación de una molécula neutra es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Verdad? Entonces, la suma de todos los estados de oxidación de una molécula neutra es 0. Entonces, vamos a llamar al estado de oxidación del nitrógeno X, ¿verdad? Y lo vamos a escribir por aquí, con la multiplicación. Aquí está un 1. 1 por +1, +1. 1 por X más X, ¿verdad? Y 3 por -2, ¿cuánto es? 3 por -2. -6. -6, y eso debe ser igual a 0, porque la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0, ¿verdad? De una molécula neutra. Y de allí despejamos la X. Vamos a ver, este +1 con este -6, signos diferentes se restan. ¿Cuánto da? 5. -5. -5, muy bien. Entonces me queda más X menos 5 igual a 0. Este 5, ¿cómo lo paso hacia este lado de la igualdad? Lo paso +5. ¿Lo paso? Lo paso como +5. Ok, positivo, muy bien. Entonces me queda que X
es igual a más 5, porque 0 más 5 sigue siendo más 5, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico? 5. 5 positivo. Entonces ya tengo los 3 estados, del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. Vamos al siguiente elemento que está aquí. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? Muy bien. De estos dos, ¿cuál estado de oxidación nosotros conocemos? De estos dos. ¿El hidrógeno? El hidrógeno. ¿Cuánto es el del hidrógeno? 1. 2. ¿Cuánto? 1. ¿Cuánto es el del hidrógeno? 1. ¿Uno cuánto? 1. ¿Positivo o negativo? Uno positivo. Positivo. Ok, entonces, y el del azufre no lo conocemos, pero sabemos que la suma de todo esto, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0, porque es Cero. una molécula neutra. Entonces vamos aquí. 2 por más 1, 2. más 2, ¿verdad? Y más X aquí, igual a 0. Este 2, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? Lo paso Negativo. Negativo, muy bien. Entonces me queda que X es igual a menos 2 porque 0 por 0 y menos 2 me da el mismo número porque 0 no suma ni resta en la suma y la resta, ¿verdad? Obviamente. Entonces aquí tenemos que el estado de oxidación del azufre, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Entonces ya tengo aquí el del ya tengo todos los estados de oxidación de los reactivos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a los estados de oxidación de los productos. Muy bien. De esta molécula de monóxido, ¿qué estado de oxidación conozco? El del oxígeno. ¿Cuánto es el del oxígeno? Menos 2. Menos Menos 2. dos. Muy bien. Para que esto sea igual a 0, ¿cuánto debe ser el del nitrógeno? Más 2. Más 2, correcto, Ángel, más 2. Debe ser el mismo número, pero con signo contrario, ¿ves? No hace falta hacer el cálculo que hice aquí anterior, porque esto sale rápido, ¿verdad que sí? Aunque usted lo puede hacer también colocando su X, menos 2 igual a 0, ¿verdad? Si yo coloco X menos 2 igual a 0, este 2 está negativo, pasa positivo y X es más 2, ¿verdad? Que en este caso es el que tiene el nitrógeno. Para un elemento que está solo, sin combinarse, ¿cuánto les dije que era el estado de oxidación? 0. 0, muy bien, azufre 0. Vamos con el agua. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Menos 2. ¿Y cuánto es el del hidrógeno? 1. Más 1. Más 1. Y esto debe ser igual a 0. Y es correcto porque 2 por más 1 me da más 2, ¿verdad? Más 2 y menos 2, ¿cuánto es? 0. 0, perfecto. Muy bien, tenemos el paso 2, listo, determinado todos los estados de oxidación. ¿Alguna pregunta? Lo que tenemos que seguir son las normas que les dije anteriormente, ¿sí? Las normas de los estados de oxidación. Va a ser fácil de determinar. Muy bien, vamos con el paso 2. ¿Verdad? El paso 2, según esto que tenemos aquí, dice... Bueno, no, este es el 2. Hicimos el 2 aquí mismo, ¿verdad? El 2 son los estados de oxidación. El 1 sería escribir la reacción y el 2 determinar los estados de oxidación. Listo, tenemos el 2. Luego dice, verificar si hay cambios en los números de oxidación. Ahí tenemos que inspeccionar elemento por elemento. Por ejemplo, el hidrógeno antes de la flecha, ¿verdad? En los reactivos. ¿Cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno aquí? Más 1. Más 1. ¿Y aquí? Más 1. Más 1. ¿Y en los productos? Más 1. Más 1. Entonces, el hidrógeno no sufre cambio de estado de oxidación. No me interesa el hidrógeno. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno aquí, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 5. Más 5. Muy bien. ¿Y en los reactivos, en los productos? Más 2. Más 2. ¿Hay o no hay cambio en el estado de oxidación del nitrógeno? Sí hay. Sí hay. Entonces, aquí lo vamos a señalar, ¿verdad? Vamos a señalarlo aquí. Este señor, ¿verdad? Hay cambio de oxidación aquí. Listo. Vamos con el oxígeno. El oxígeno aquí es menos 2, ¿verdad? En los reactivos. ¿Y en los productos? También es menos 2. También es menos 2. Lo dejo tranquilito. Nos falta el azufre. ¿El azufre aquí cuánto es el estado de oxidación? Menos 2. Menos 2. ¿Y en los reactivos? ¿Y en los productos, perdón? 0.
0. ¿Hay o no hay cambio? Sí Sí. hay. Sí. Sí hay. Muy bien, ok. Algo importante, siempre deben haber dos elementos que cambian, no puede haber un solo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Deben haber dos elementos que cambien de estado de oxidación. Hay casos en la reacción en la que el mismo elemento cambia 2 veces. Entonces es válido como si fuesen 2 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puede haber uno solo. Hay 2 cambios de oxidación. ¿Verdad? Muy bien. Ese es el paso 3 que dice verificar si hay cambios, si hay cambios. Entonces, si hay cambio, plantear las semirreacciones. Entonces, vamos con las semirreacciones, ¿verdad? Que es el paso 3. Aunque aquí no se ve en la hoja. Ok, aquí. Semirreacciones. Muy bien, vamos con la primera semirreacción. El nitrógeno, aquí dijimos que tenía ¿cuánto de estado de oxidación? 5. 5, muy bien, 5 positivo. Entonces tengo nitrógeno más 5, flecha. Pasa a nitrógeno Más 2. más 2, muy bien, nitrógeno más 2. Primera semirreacción. Vamos con la segunda, que es el azufre. ¿El azufre aquí cuánto tiene? Menos 2. Menos 2. El azufre tiene menos 2 y pasa, ¿verdad? Por eso está la flecha, a azufre 0. 0. 0. Muy bien. Ok, ahí tenemos las semirreacciones planteadas. Hasta allí es el paso 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ah, bueno, me falta determinar los electrones. A ver, si aquí paso, a ver si recuerdan, ¿qué carga tienen los electrones? ¿Qué carga tiene un electrón? ¿Qué signo es la carga del electrón, jóvenes? Positivo. Andrade dice positivo. Positivo y negativo. Positivo y negativo, dice Macías. Ángel. La carga del electrón, esa sí sería negativa. Ah, la carga del electrón sí es negativa. ¿Cuál es el positivo de los elementos del átomo? El protón, ¿verdad? Recuerden, las partículas de un átomo son electrón, protón y neutrón. El neutrón no tiene carga. El protón es positiva la carga y el electrón es negativa. ¿Cuáles son los elementos de los átomos que interactúan en una reacción o para formar enlaces? Siempre son los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Los protones y los neutrones están en el núcleo. El núcleo no interviene en las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Son los electrones, que son las cargas negativas, que son los que se están moviendo alrededor del núcleo. Recordamos eso de las teorías atómicas, ¿verdad que sí? Y de los tipos de enlaces. Hay que recordar un poquitico los temas anteriores, chicos. Por favor. Ok. Si aquí vamos de más 5 a más 2, ¿nos hacemos más positivos o más negativos? Positivos. De más 5 a más 2. Negativos. Más negativos. Recuerden matemática. Si yo tengo la línea recta, aquí coloco el 0, ¿verdad? Entonces más 5, más 5 está aquí y más 2 está aquí. ¿Sí o no? Y me vengo en este sentido. De más 5 a más 2. Aquí es el más infinito y aquí es el menos infinito. ¿Sí o no? Estoy apuntando hacia el eje negativo, hacia el lado negativo. Me hago más negativo. Muy bien. Significa, si me hago más negativo, ¿qué significa? ¿Que gané o perdí electrones? Gané electrones. Gané electrones. Muy bien. Gané electrones. Gané electrones. Si voy de más 5 a más 2, ¿cuántos electrones gané? 3. 3 electrones, ¿verdad? Porque son negativos. Muy bien, 3 electrones. 3 electrones gané porque voy haciéndome más negativo. Si los gané, ¿dónde van esos electrones que gané? ¿En los reactivos o en los productos? Si los gano. En los Productos. No, si van en los productos es que los pierdo. Los estoy produciendo. Los estoy ganando para mí. El nitrógeno los está ganando para él. Ya aquí en los productos los tiene incorporados. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Los tiene incorporados porque él los ganó. Entonces coloco aquí más 3 electrones. Más 3 electrones. ¿De acuerdo? Él ganó 3 electrones y pasó a más 2. Si observamos 3 por menos 1, ¿cuánto es?
Menos 3. Menos 3, muy bien. Y menos 3 más 5, ¿cuánto da? Más 2. Más 2. Miren lo que están los productos. ¿Está o no está correcto? Sí, ¿verdad? Muy bien, vamos con el azufre. Vamos con el azufre. El azufre va de menos 2, si vemos la recta, menos 2 está por aquí, va al 0 y 0 está aquí. Va de aquí hacia allá. ¿Se hace más positivo o más negativo? Más positivo. Más positivo, muy bien. Si se hace más positivo, ¿él gana o pierde electrones? Pierde. Pierde electrones. ¿Y dónde van? Si los ganamos está aquí. ¿Dónde van si pierden? ¿En los reactivos o en los productos? Lo estamos perdiendo. En los reactivos. Productos. En los productos. Si los perdemos, van en los productos. ¿Cuántos electrones perdió si voy de menos 2 a 0? 2. 2. Muy bien. Más 2 electrones en los productos. Vamos a verificar como hicimos con el nitrógeno. De este lado solo tengo menos 2, ¿verdad que sí? Menos 2. Vamos aquí. 2 por menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 2 más 0. Menos 2. Menos 2. Entonces tengo menos 2 en los productos y menos 2 en los reactivos. ¿Estamos correctos? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos entonces al cuarto paso. El cuarto paso dice balancear en masa y balancear en electrones. Muy bien. Balancear en masa y balancear en electrones. ¿Qué significa en masa? Que el número de átomos del elemento sea igual tanto en los reactivos como en los productos. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo aquí? Voy con el paso 4, que es balancear. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo aquí? Aquí. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo? ¿Qué coeficiente tiene y qué subíndice? 1. 1, muy bien. Aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1, que se sobreentiende, ¿sí o no? ¿Verdad? 1 por 1 es 1. ¿Y cuántos nitrógenos tengo en los productos? 1. 1 igual, ¿verdad? Se sobreentiende que aquí está un 1 y aquí está un 1. No vean lo que está arriba. Recuerden que los estados de oxidación son superíndices, ¿sí? Esos estados de oxidación. Ok, está balanceado en masa. Ahora vamos a balancear las cargas. Ya están balanceadas porque sabemos que 3 por menos 1 me da menos 3, más 5 me da más 2, ¿sí o no? Ya están balanceadas las cargas. Tenemos más 2 aquí y más 2 aquí. Vamos con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay aquí? 1. 1 igual, ¿verdad? Tenemos un 1, lo escribo clarito porque se sobreentiende, y un 1 aquí. 1 por 1, 1. ¿Y cuántos átomos de azufre tengo aquí? También 1. También 1, perfecto. 1 aquí y 1 aquí. 1 por 1, 1. Ahora vamos con las cargas, con los electrones, ¿verdad? Aquí tengo menos 2 y sabemos que aquí tengo 0, más 2 electrones también me va a dar menos 2, ¿sí o no? Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos el paso 4, listo. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 4. Ahora vamos con el 5, que es un poquito más largo. En el 5, ahora nosotros tenemos que sumar. Tenemos que sumar estas dos reacciones, ¿verdad? Pero si observamos, ustedes en la reacción original, esta reacción, ¿ustedes ven en algún lado que hay electrones en los productos o en los reactivos? ¿Alguien me dice algo? ¿Vemos algún electrón por aquí? No. No, perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos que hacer que los electrones que están aquí en los reactivos se cancelen con estos que están en los productos, pero para que se cancelen deben tener la misma cantidad. Es decir, si aquí hay 3, aquí debería haber 3. Si aquí hay 2, aquí debería haber 2. Pero no es así, ¿verdad que no? Arriba tenemos 3 y abajo tenemos 2. No los podemos cancelar todavía. ¿Qué debemos hacer para cancelarlo? Vamos a hacer lo que se conoce como multiplicación cruzada. Es decir, este 2 que está aquí va a multiplicar a toda esta ecuación. Y este 3 que está aquí va a multiplicar a toda esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer en el paso 5 es una multiplicación cruzada, utilizando los coeficientes que tienen los electrones.
Si son iguales, porque pueden haber ejercicios en que sean iguales, es decir, que aquí haya 3 y aquí 3, no hay que hacer este paso. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos haciendo para igualar los electrones. Entonces, hacemos una multiplicación cruzada. Entonces, este 2 multiplica todo esto. Entonces, 2, abro paréntesis, ¿verdad? Multiplica al nitrógeno más 5, más sus 3 electrones que pasan a el nitrógeno más 2. Y este 3 multiplica la de abajo. 3 multiplica al azufre menos 2, que pasa al azufre 0 más 2 electrones. ¿Verdad? Si observamos, multiplicamos distributivamente, ¿verdad? El 2 multiplica al primero, al segundo y el tercero igual al 3. 2 por esto me da 2n más 5. Más 2 por 3, 6 electrones. Muy bien, 6 electrones. Paso 2 por esto, me da 2 porque aquí está un 1 nada más. 2n más 2. Vamos con el de abajo. 3 por el azufre me da 3 por el azufre menos 2, que pasa a 3 por el azufre 0, 3 azufre 0, 3 por 2 electrones que están aquí. ¿Cuánto me da? 6 electrones. ¿Qué observamos? Que ahora los electrones son iguales. Arriba hay 6 y abajo hay 6. ¿Sí o no? Entonces ya los podemos sumar. Podemos sumar ambas semirreacciones, ¿verdad? Cuando las sumamos, aquí coloco un signo más para cuando revisen el video, estamos sumando. Si tenemos la misma cantidad en los reactivos y en los productos, se cancelan los electrones. ¿Sí estamos viendo, verdad? Es como en matemática, ¿verdad? Si yo tengo 2, ¿verdad? Igual al otro 2, cuando yo pase este 2 para este lado, pasa negativo y eso es igual a 0. ¿Sí o no? Entonces se cancela, ¿verdad? Este 6 electrones y este 6 electrones. Aquí no podemos hacer más nada porque el nitrógeno es nitrógeno y azufre es azufre. No podemos sumar masas con pegas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 2n más 5 más 3s menos 2 producen 2n más 2 más 3s0. ¿Verdad? Ahí tenemos listo el paso 5. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Nosotros ahora tenemos que trasladar estos coeficientes que acabamos de determinar. Este 2, este 3, este 2 y este 3 a la reacción original donde ellos están. ¿Estamos de acuerdo? A la reacción original. Entonces, ya voy. Vamos a doblar aquí para que lo podamos tener allí a la vista. ¿Verdad? Tenemos aquí entonces esos coeficientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la reacción original. La reacción original. Si ustedes recuerdan, vamos a subir esto un poquito, ¿verdad? Vamos a doblarlo un poquito más para que se pueda ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí. Eso. Muy bien. Si ustedes recuerdan, la reacción original era ácido nítrico más este producto que forma monóxido más azufre más agua. Esa es la reacción original, ¿verdad que sí? Ahora vamos a trasladar los coeficientes. ¿Este N5 dónde está? ¿Aquí o aquí? ¿En los reactivos o en los productos? En los reactivos. En los reactivos, es del ácido, ¿verdad que sí? Es del ácido. Entonces le coloco este 2 delante. Este 2 que acabo de determinar, lo coloco delante. Este azufre menos 2, que está en 3, es este que está aquí, ¿verdad que sí? Es este azufre que está aquí. Le coloco este 3 que determiné, aquí delante. Este nitrógeno más 2 es del monóxido, ¿sí o no? Le coloco ese 2, que acabo de determinar aquí. Y este 3 es del azufre sólido que está aquí, ¿sí o no? Ok, coloco el 3. Ahora lo que tengo que verificar es si está balanceada o no, porque dice el paso 5 que en el caso de que haya que completar, lo completamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, verificamos. Colocamos de primero, no sé, el nitrógeno, luego el azufre, luego recuerden que los dos últimos siempre son hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuánto hay en los reactivos que deben ser iguales a los productos en cantidad. Eso es lo que es el balanceo, ¿sí o no? Entonces vamos a verificar. A ver, nitrógeno. Ya puedo quitar esta hoja y vamos con esto. Nitrógeno. Tengo aquí, ¿cuántos nitrógenos tengo en los reactivos? 2 por 1, que aquí tengo 1. ¿Cuántos son? 2. 2 en los reactivos. Vamos en los productos. 2 por 1. 2.
2. ¿Son iguales o diferentes? Iguales. 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 Nitrógenos balanceados. Vamos con el azufre. 3 por 1 que está aquí. 3. 3. Muy bien. Vamos con los productos. 3 por 1 que está aquí. 3. 3. ¿Son iguales o diferentes? Iguales. 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 Balanceado. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno aquí. 2 por 1. 2. 2. Muy bien. Y aquí tengo más. Más porque sigue estando en los reactivos. 3 por 2. 6. 6. Muy bien. De este lado tengo 2. ¿Cómo hago para que se transforme en 6? Ubicarlo en 3. Ubicarle un 3. Eso se llama completar. Muy bien, Ángel. Aquí ubico un 3. 3 por 2. 6. 6. 6. Ah, no, me confundí. No son 3 porque tenemos 3 por 2 son 6 y 2 aquí. ¿Cuánto es la suma de estos dos? 2 más 6. ¿Cuánto es? Mister sería 4 en el otro. Perfecto, porque aquí ¿cuánto es, María? 8. 8, muy bien. Entonces, para que esto se convierta en 8, ¿cuál es el coeficiente? 4. 4. Muy bien, disculpen que me confundí aquí. Es 4, lo voy a escribir así en negro para que se note más. Ahí es 4. Perfecto, ahora sí. Ahora vamos con el oxígeno. Aquí sería 8 balanceado. Vamos con el oxígeno, que es el que nos falta. 2 por 3, ¿qué hay aquí? ¿Cuánto es? 6. 6. Vamos aquí a los productos. Tengo aquí 2. 2 por 1. 2. 2. Y aquí tengo 4. 4 por 1. 4. 4. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. 6. 6. ¿Y 6 es igual a este 6? Sí. Sí. Sí, está balanceado. Listo. La ecuación está balanceada. El único coeficiente que completamos es este 4 que está aquí. Porque este 2, este 3 y este 2 y este 3 lo determinamos con los pasos del método de óxido-reducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con el ejercicio? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? De todas maneras, en el video, obviamente, ustedes lo pueden revisar las veces que ustedes quieran el ejercicio. Allí va a estar explicado en el caso de lo que van a hacer, ¿verdad? Voy a compartir un momentico lo que vamos a hacer de actividad, ¿verdad? Para que nos quede claro. No se vayan a sorprender del documento. Entonces, a ver, ya voy. Muy bien. A ver. Déjenme que se está... Ok, vamos a listo, ya lo descargué. Vamos a compartir aquí para observar entonces. Vamos a la parte básica aquí, ok. Tenemos aquí el tema, jóvenes, ¿verdad? Aquí tenemos el tema, comienza aquí. Aquí está, métodos de balanceo de ecuaciones. Segunda parte, tenemos una imagen introductoria. Aquí está un video de la química de Yamil, que él explica también el método de óxido-reducción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un contenido que ahí le damos clic para que se descargue. Se va a descargar. Entonces dice, seleccione uno de los ejercicios propuestos en el documento. Uno, ¿verdad? Y lo va a balancear por el método de óxido-reducción. Entonces el documento es este, que está en PDF. Ahí está. Ese es el documento. El documento trae, ¿verdad? Que está desarrollado por un profesor que se llama Gustavo Garduño, ¿verdad? De una facultad de química. Entonces allí tenemos 22 páginas, pero es solamente de explicación. Ahí están ejercicios paso a paso. Ustedes van a ir pasando, está como determinar los números de oxidación para los que lo quieran recordar, ¿verdad? Cómo se asignan las cargas positivas, negativas, está todo eso, ¿verdad? De compuestos inorgánicos y aparecen ejercicios. Luego tenemos oxidación y reducción, ¿verdad? Entonces, aquí dice, balanceo de reacciones por el método de reducción, de redox. Sí estamos viendo aquí, ¿no? Aquí está, aquí aparecen los pasos, ¿verdad? Ahí está un ejemplo resuelto, otro ejemplo resuelto paso a paso. Ahí tienen, paso 5. Está un método que todavía no hemos visto, que es el método ion-electrón, pero no importa, eso lo dejan allí porque están relacionados. Ok, eso lo vamos a ver luego en la próxima clase. Entonces ahí tenemos
ejercicios resueltos por cada método. Luego aquí al final, aquí están estas reacciones. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Ahí está, esas son las dos últimas páginas que están allí. Ahí aparecen todos esos ejercicios, aparecen 20. Pero no van a ser los 20, ustedes van a escoger uno de los que está allí. ¿Estamos de acuerdo? Uno, y lo van a hacer por el método que acabamos de ver el día de hoy, que es el método de óxido-reducción o el método redox. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Agarro mi... Pero me hicieron una pregunta. Todos salen por el método de reducción, ¿verdad? Todos. Sí, los métodos que están explicados en esa guía, que son el método ion-electrón, que todavía ustedes no han visto, y el método redox, son el mismo. Uno es a través del cambio de estados de oxidación y el otro es por el método ion-electrón, ¿sí? Sí, salen por el método redox. Usted escoge una de las que está allí y lo realiza, ¿de acuerdo? Siguiendo los pasos que vimos en clase, revisando el ejercicio que hicimos, es exactamente similar a lo que acabamos de hacer en clase. Obviamente quizás aparecen otras especies o otros elementos, pero el procedimiento es exactamente igual. Lo hacen de manera análoga. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Es un solo ejercicio que van a escoger. Muy bien. Aquí en el chat tengo. Ok, ese caso que es puntual, Andrade, no es el que vamos a trabajar. Allí no vamos a tener de eso. Pero es importante saber la teoría, ¿verdad? Que cuando tenemos un compuesto como ese, el oxígeno es -1. Pero hasta el momento allí vamos a tener son óxidos y esos elementos que es -2. ¿Sí? Muy bien. De todas maneras, en el caso de reconocer un peróxido, va a estar combinado con elementos metálicos del grupo 1 o del grupo 2. Ellos siempre van a tener su estado de oxidación invariable, que va a ser +1 y -1 y +2 respectivamente. Entonces, en ese caso, ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? De si es un peróxido o no. Cuando saques eso, porque los estados de oxidación del grupo 1 y del grupo 2A no son variables, son invariables. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda con esa actividad? Entonces, ¿cuántos ejercicios van a escoger para realizar? Uno solo, perfecto. Uno solo y paso a paso. Que ahí no es que me van a colocar el resultado, es el paso a paso de la aplicación del método, ¿sí? Así como lo hice yo en clase. Paso a paso. Y ahí en la guía aparece también un ejemplo paso a paso, ¿de acuerdo? Por si acaso no haya ningún tipo de problema. Perfecto. Y es uno solo. Ahora voy con química, porque biología hablaré con ustedes el jueves. A ver, voy con química. Déjenme. A ver, en el tema número 1, queridos estudiantes, ¿verdad? En el tema número 1, todavía hay personas pendientes de participar en un foro que son Aguiñaga y Campuzano. Del tema número 2, faltan las siguientes personas por entregar. Estoy hablando del tema 1 y del tema 2, que son de antes de Navidad. ¿Ok? Del tema 2 me falta Aguiñaga, Campuzano, Freire, Hoyos, Pincay y Solís. Tema 2. ¿Verdad? Y del tema 3, que fue la semana pasada, que ya debería estar listo, porque ya han pasado 7 días y normalmente les doy 4, 3, ¿verdad? Faltan los siguientes del tema 3, han entregado solamente 22 y somos 29. Han entregado solamente, perdón, faltan por entregar Aguiñaga, Campuzano, Freire, Hoyos, Murillo, Pincay y Valiente. ¿No escucho? ¿Quién habló? Yo, no se me escucha. Se me escucha bajo, ¿verdad? Sí, se escucha muy bajo. ¿Quién está hablando? ¿Solís? No, Pincay. Le voy a escribir lo que le voy a decir. ¿Cuándo enviaste las actividades? Si yo acabo de revisar antes de conectarme. Ahorita, porque me había olvidado de enviarla. ¿Todos los que te faltan? ¿O enviaste solamente algunos? No, uno nomás, el que era de la semana pasada, porque el de antes de Navidad, ahí se me escucha bien, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, yo estoy diciendo lo que acabo de revisar. De todas maneras, Sí, yo cuando vuelva a revisar, si ya lo entregaste, yo te borro de la lista. No tengo problemas, ¿verdad? Bueno,
Ok, entonces repito, hay que ponerse al día porque hoy corre el tema número 4, ¿verdad? Que es el del balanceo, un solo ejercicio. ¿De acuerdo? Igual les paso la lista por el chat, que ya nos queda menos de un minuto y se va a cerrar. Nos vemos el jueves entonces en biología. ¿Sí? De acuerdo. Feliz semana. Cuídense. Bendiciones. Bye.